Mi esposa dijo, si no puedes soportar que mi ex se quede a dormir, esa es tu inseguridad. A la mañana siguiente, la esposa de él estaba en nuestra mesa, sosteniendo su maleta. Mi esposa dijo que si no podía soportar que su ex se quedara a pasar la noche, era mi inseguridad. Así que lo dejé dormir en nuestra habitación de invitados, preparé el desayuno, sonreí y actué como el anfitrión perfecto. Lo que ella no sabía era que la esposa de él ya estaba en camino, y eso era solo el principio. Para cuando se dio cuenta de que no era pasivo, yo ya le llevaba 10 pasos de ventaja. Algunos hombres explotan. Yo calculé. Mi nombre es Bradley Arlo. Tengo 45 años y, durante los últimos 9 años, he sido el gerente de planta en Henderson Auto Parts, una instalación de manufactura de tamaño mediano en las afueras de Columbus, Ohio. Dirijo todo con mano de hierro, supervisando a 200 empleados, manteniendo las cuotas de producción y asegurándome de que los protocolos de seguridad se sigan al pie de la letra. Es un trabajo exigente, pero es honesto. Me enorgullezco de lo que hago. He construido una carrera basada en la constancia, la disciplina y el presentarme a trabajar todos los días. Esos mismos principios, pensé, se aplicaban a mi matrimonio. Mónica, mi esposa desde hace 7 años, trabaja como coordinadora de marketing para una firma tecnológica regional. Es inteligente, organizada y siempre sabe cómo presentar las cosas de la mejor manera. Esa habilidad, había aprendido, se extendía más allá de su vida profesional. Nos conocimos en un evento de recaudación de fondos comunitario. Estaba con Evan, su hijo de su primer matrimonio. El chico tenía 10 años en ese entonces, era callado pero observador. Me gustaba eso de él. A lo largo de los años, he intentado ser la presencia estable que necesitaba. Le enseñé a cambiar una llanta, a lanzar un balón de fútbol americano correctamente, a defenderse sin lanzar golpes. Me llama Brad, no papá, y está bien. Nunca lo he presionado. El respeto se gana, no se exige. Fue un jueves por la noche cuando Mónica soltó la bomba. Acababa de llegar a casa de la planta, todavía con mis botas de trabajo puestas, cuando apareció en la puerta de la cocina con esa mirada, esa en la que aprieta la mandíbula un poco más de la cuenta, como si ya estuviera preparada para una discusión. Nathan viene a la ciudad este fin de semana, dijo, sirviéndose una copa de vino. No me ofreció una. Nathan Pierce, su exnovio de la universidad. El tipo que había mencionado quizás 3 veces en 7 años. Siempre de pasada, siempre con ese tono nostálgico que la gente usa cuando habla de alguien que supuestamente ya no importa. Está bien, dije lentamente, dejando mis llaves en la encimera. ¡Qué bien! ¿Dónde se va a quedar? Tomó un sorbo, con los ojos fijos en mí por encima del borde de su copa. Aquí, en la habitación de invitados. El aire en la cocina pareció cambiar. Mantuve mi voz nivelada. ¿Estás invitando a tu ex a quedarse en nuestra casa? Solo es un amigo, Bradley, dijo Mónica, su tono agudizándose. Si no puedes soportar que mi ex se quede a dormir, esa es tu inseguridad, no mi problema. Ahí estaba. La acusación envuelta en condescendencia. La insinuación de que cualquier objeción que yo planteara me marcaría como controlador, celoso, débil. Es una táctica que había visto antes, no en ella, sino en personas que querían ganar una discusión haciéndote dudar de ti mismo en lugar de responder a la pregunta. No piqué el anzuelo. Solo asentí una vez. ¿Cuándo llega? Parpadeó, claramente sorprendida de que no estuviera insistiendo. El sábado por la tarde. De acuerdo, dije y salí de la cocina. La oí llamarme, algo sobre ser maduro, pero yo ya estaba a mitad de las escaleras. En ese momento, no estaba enojado. Estaba calculando, porque cuando alguien te dice quién es, debes creerle. Y Mónica acababa de decirme todo lo que necesitaba saber. El sábado por la mañana llegó con el tipo de claridad que sigue a una noche de insomnio. Había pasado la mayor parte del viernes por la noche en mi oficina en casa, con la puerta cerrada, revisando viejos extractos bancarios y registros telefónicos. Mónica pensaba que estaba revisando informes de producción de la planta. Dejé que lo pensara. La verdad era más metódica.
Había abierto una cuenta corriente separada hacía 2 meses, desviando silenciosamente mi depósito directo a ella. Nada dramático, solo una precaución que había tomado cuando empezaron los mensajes de texto a altas horas de la noche. Ahora me alegraba de haberlo hecho. Transferí otra parte de nuestros ahorros conjuntos, suficiente para cubrir 6 meses de gastos. Si se dio cuenta, no dijo nada. Estaba demasiado ocupada preparando la habitación de invitados, abecando las almohadas como si estuviera preparando una suite de hotel. Evan me encontró en el garaje alrededor del mediodía. Estaba organizando mi caja de herramientas, más por distracción que por una necesidad real. ¿Estás bien con esto?, preguntó, apoyándose en la mesa de trabajo. A los 17 años, ya era casi de mi altura. Ancho de hombros por el equipo de fútbol americano de la secundaria. Tenía los ojos de su madre, pero afortunadamente no su talento para el engaño. ¿Con qué?, dije, sin levantar la vista. Con que Nathan se quede aquí, dijo Evan. Mamá está actuando raro al respecto. ¿Cómo está alegre? Es falso. Dejé la llave de tubo que estaba sosteniendo. ¿Qué piensas tú al respecto? Se encogió de hombros, pero su mandíbula se tensó. Creo que es una falta de respeto hacia ti, hacia esta casa. Pero a ella no le importa lo que yo piense. ¿Te ha contado mucho sobre él? Solo que es un pez gordo de las ventas, conduce un BMW. Me enseñó su Instagram la semana pasada. Evan hizo una pausa. Brad, si quieres hacérselo pasar mal, yo puedo. Soy bueno siendo un adolescente malhumorado. Casi sonreí ante eso. No, déjalo venir. Deja que se ponga cómodo. Evan me estudió por un momento. ¿Tienes un plan? Tengo información, corregí. Los planes vienen después. Asintió lentamente, luego se apartó de la mesa de trabajo. Por si sirve de algo, has sido más un padre para mí de lo que mi padre biológico jamás fue. Pase lo que pase, estoy de tu lado. Se fue antes de que pudiera responder. Pero las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Esto ya no se trataba solo de Mónica. Se trataba del chico que me llamaba Brad pero que me miraba como si yo fuera lo máximo. No iba a dejar que viera a su madre desmantelar su hogar sin consecuencias. Esa tarde, llamé a Jim Driscoll, un viejo amigo de mis días en la reserva del ejército que ahora dirigía una firma de investigación privada. No le conté mucho, solo que necesitaba vigilancia sobre alguien. No hizo preguntas. Solo me dio un precio y dijo que tendría a alguien en ello para el lunes. Para cuando el BMW plateado de Nathan entró en nuestro camino de entrada a las 4:30, yo estaba listo, o tan listo como puede estarlo un hombre cuando está a punto de dar la bienvenida al amante de su esposa en su casa con una sonrisa y un apretón de manos. Mónica salió corriendo a recibirlo antes de que él siquiera apagara el motor. Observé desde la ventana de la sala cómo le echaba los brazos al cuello, riendo como no había reído conmigo en meses. Era alto, bien vestido, con esa confianza que tienen los hombres que nunca han tenido que trabajar con sus manos. Sacó una maleta de viaje del maletero y la siguió adentro. Los encontré en el vestíbulo. Nathan extendió la mano. Debes de ser Bradley, dijo, mostrando unos dientes blancos. Gracias por recibirme, hombre. De verdad lo aprecio. Le estreché la mano. Agarre firme. Contacto visual. Toda la actuación de sinceridad. No hay problema, dije con calma. Bienvenido a nuestra casa. Mónica sonreía radiante. Nathan sonreía. Y yo empecé a contar las horas hasta el domingo por la mañana. La cena fue una actuación, y Mónica era la actriz principal. Había preparado pollo asado, su especialidad, la que solo sacaba para las ocasiones que consideraba importantes. Nathan se sentó frente a mí en la mesa del comedor, con la corbata aflojada, cómodo de una manera que sugería que no era su primera vez en territorio ajeno. Así que, Bradley, dijo Nathan, cortando su pollo. Mónica me dice que diriges una planta de manufactura. Eso debe de ser exigente. Me mantiene ocupado, respondí, manteniendo un tono neutral. ¿Y tú? Ventas, ¿verdad?
Gerente regional de ventas para Apex Medical Solutions, dijo, reclinándose ligeramente. Suministramos equipo quirúrgico a hospitales de todo el Medio Oeste. Se viaja mucho, pero la estructura de comisiones hace que valga la pena. Mónica se rió, tocándole el brazo. Nathan acaba de cerrar un trato con la Cleveland Clinic. $500,000 en pedidos. Impresionante, dije, aunque no estaba impresionado. Estaba observando cómo su mano se demoraba en el antebrazo de él, observando cómo él se inclinaba hacia ella cuando hablaba como si yo ni siquiera estuviera allí. Evan se sentaba a mi lado, en silencio, moviendo la comida en su plato. Apenas había dicho 2 palabras desde que Nathan llegó. Evan, ¿verdad? Dijo Nathan, finalmente dirigiéndose a él. Tu madre dice que te gusta el fútbol americano. ¿Qué posición juegas? Linebacker, murmuró Evan, sin levantar la vista. Buena posición. Se necesita valor para estar en las trincheras, dijo Nathan como si supiera algo de fútbol americano. ¿Piensas jugar en la universidad? Quizás, dijo Evan secamente. Mónica le lanzó una mirada. Ohio State está reclutando a Evan. Estamos muy orgullosos. Eso es genial, dijo Nathan. Pero ya se estaba volviendo hacia Mónica. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos a Ann Arbor para el partido? ¿Qué fue eso? ¿Tercer año? Y así empezaron, intercambiando historias de las que yo no formaba parte, riéndose de chistes que no entendía. Comí en silencio, catalogando mentalmente cada toque, cada mirada, cada referencia interna. No se trataba solo de un viejo amigo de visita. Eran 2 personas reviviendo algo que nunca habían dejado ir del todo. Después de la cena, Mónica sugirió tomar unas copas en el patio trasero. Yo decliné, diciendo que tenía papeleo que revisar. Nathan levantó su copa en un saludo burlón. No trabajes demasiado, hombre. Subí, pero no fui a mi oficina. Fui a nuestro dormitorio y abrí el portátil de Mónica, el que había dejado cargando en la mesita de noche. Nunca había cambiado su contraseña. Seguía siendo el cumpleaños de Evan. Su correo electrónico estaba abierto. Me desplacé por los mensajes recientes. La mayoría eran relacionados con el trabajo, pero entonces lo encontré. Un hilo de conversación entre ella y Nathan que se remontaba a 3 meses. No puedo esperar a verte. Ha pasado demasiado tiempo. Yo también te he extrañado, más de lo que debería. ¿Sospecha algo? No. Es un ingenuo. Siempre lo ha sido. Leí 2 meses de mensajes, planes, arreglos, un lenguaje en clave que en realidad no era en clave en absoluto. Se habían visto 2 veces antes de esto. Una en Cincinnati, otra en Louisville. Ambas veces me dijo que tenía conferencias de marketing. Tomé fotos de cada mensaje con mi teléfono. Luego cerré el portátil, lo puse exactamente donde lo encontré y bajé las escaleras. Todavía estaban en el patio, las copas de vino a medio vaciar, las voces bajas e íntimas. Me quedé en la puerta observándolos a través del cristal. La cabeza de Mónica estaba echada hacia atrás, riendo. La mano de Nathan descansaba en el brazo de la silla de ella, los dedos a solo centímetros de los suyos. Me di la vuelta y volví a subir. En la habitación de invitados, coloqué una pequeña grabadora activada por voz dentro del conducto de ventilación. Jim me la había dejado esa mañana mientras Mónica estaba en el trabajo. Capturaría todo lo que se dijera en esa habitación durante las siguientes 72 horas. No estaba enojado. Todavía no. Era metódico, porque la ira nubla el juicio y yo necesitaba claridad. Para cuando me fui a la cama, Mónica todavía no había subido. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el débil sonido de las risas que subía desde abajo, y empecé a planificar el día siguiente. Me desperté a las 5:30, como siempre. El lado de la cama de Mónica estaba frío. Había dormido en la habitación de invitados o, más exactamente, se había quedado en la habitación de invitados. La distinción importaba. Me duché, me vestí y bajé. La casa estaba en silencio. Hice café, fuerte y negro, y me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono.
La grabadora de voz había transmitido todo a una aplicación. Abrí el archivo de anoche y escuché. 2:15 de la madrugada. La voz de Mónica, ligeramente arrastrada por el vino. No puedo creer que ni siquiera cuestionara esto. La voz de Nathan. Te lo dije, es pasivo, demasiado bueno para su propio bien. Mónica, riendo suavemente. Solía pensar que eso era atractivo. Ahora simplemente se siente aburrido. Nathan, Te mereces algo mejor. Siempre te lo has merecido. Una pausa. Luego, sonidos que no necesitaba escuchar para entender. Detuve la grabación. Me quedé sentado un largo momento, mirando mi café. La traición debería haber dolido más. Quizás lo haría más tarde. En ese momento, solo sentía una resolución fría y clara asentándose en mi pecho. A las 6:30, oí movimiento arriba. No del dormitorio principal, de la habitación de invitados. A las 7, empecé a hacer el desayuno. Huevos, tocino, tostadas. El olor llenó la casa. Mónica apareció primero, con su bata, el pelo desordenado, evitando mi mirada. Buenos días, dijo con cuidado. Buenos días, respondí, volteando el tocino. El café está listo. Se sirvió una taza y se sentó a la mesa, en silencio. Unos minutos más tarde, Nathan bajó, vestido con la misma ropa de ayer, con un aspecto demasiado cómodo. Huele genial, dijo, sentándose frente a Mónica. Puse platos delante de ellos. Sírvanse. Comimos en silencio. La tensión era lo suficientemente densa como para cortarla, pero mantuve una expresión neutral. Mónica me miraba de reojo constantemente, tratando de medir mi estado de ánimo. Nathan comía como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Entonces sonó el timbre. Mónica levantó la vista, confundida. ¿Quién podría ser a estas horas? Yo abro, dije, dejando mi tenedor. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Rachel Pierce estaba en mi umbral, con el pelo rubio recogido en una coleta pulcra, vestida con pantalones de vestir y una chaqueta. Sostenía la maleta de viaje de Nathan en una mano. Buenos días, dijo, su voz tranquila pero fría. Estoy buscando a mi marido. Me hice a un lado. Está en la cocina. Rachel pasó a mi lado. Sus tacones resonaban en el suelo de madera. La seguí. Cuando apareció en el umbral de la cocina, el tenedor de Nathan chocó contra su plato. Su rostro se puso blanco. Rachel, tartamudeó, poniéndose de pie. ¿Qué estás haciendo aquí? Trayéndote tu maleta, dijo ella con calma, dejándola en el suelo. Te la dejaste en su casa. Pensé que podrías necesitarla. Mónica la miró fijamente, luego a Nathan, la comprensión amaneciendo lentamente. ¿Tu esposa? Rachel se volvió hacia ella, y por primera vez, un atisbo de emoción se abrió paso. Sí, su esposa desde hace 12 años, madre de sus 2 hijos. Volvió a mirar a Nathan. ¿Se te olvidó mencionar esa parte? Nathan abrió la boca, pero no salió nada. La mirada de Rachel se posó en mí. Tú lo sabías. Lo sospechaba, dije en voz baja. Lo confirmé el viernes. Asintió una vez, un reconocimiento silencioso entre 2 personas que habían sido engañadas. Luego miró a Mónica, que estaba sentada congelada, con el rostro pálido. Me dijo que se quedaba con un amigo de la universidad llamado Mike, dijo Rachel. Imagina mi sorpresa cuando su asistente mencionó que estaría en Columbus visitando a viejos amigos, en plural. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Soy directora de una escuela primaria. Trabajo con niños todo el día. Puedo detectar a un mentiroso desde el otro lado de una cafetería llena. Nathan finalmente encontró su voz. Rachel, déjame explicarte. No lo hagas, lo interrumpió ella. Simplemente no lo hagas. Se volvió hacia mí. Gracias por la invitación a tomar café. No la había invitado a tomar café, pero entendí. Cuando quieras.
Rachel recogió la maleta y se la entregó a Nathan. Puedes quedarte donde quieras esta noche, pero no en nuestra casa. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró a Mónica. Buena suerte con él. La vas a necesitar. La puerta se cerró tras ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica miraba fijamente a Nathan, su rostro una mezcla de conmoción y traición. ¿Estás casado? Él se pasó una mano por el pelo. Es complicado. Fuera, dije. Mi voz era tranquila pero final. Ambos me miraron. Me repetí. Fuera de mi casa. Los dos. Nathan agarró su maleta y se fue sin decir una palabra más. La puerta principal se cerró de golpe detrás de él, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Mónica se quedó congelada en la mesa, mirando su desayuno intacto como si contuviera respuestas. Tú preparaste esto, dijo finalmente, su voz hueca. Hice una llamada telefónica, respondí. Rachel merecía saber lo que su marido estaba haciendo. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, la interrumpí. Esta es mi casa. Tú lo trajiste aquí. Me mentiste durante meses. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa entre nosotros. ¿Quieres escuchar la grabación de anoche? Esa en la que me llamas aburrido y pasivo. Su rostro se puso blanco. ¿Nos grabaste? Dispositivo activado por voz en el conducto de ventilación de la habitación de invitados, dije con calma. Es legal en Ohio siempre que sea mi propiedad, que lo es. Pasé el dedo por la pantalla de mi teléfono. También tengo tus correos electrónicos con Nathan. 3 meses de planificación. Cincinnati, Louisville. Ambos viajes que dijiste que eran conferencias de marketing. Las manos de Mónica temblaban. Bradley, puedo explicarlo. No te molestes, dije. Ya he solicitado el divorcio. Los papeles te serán entregados el martes. Se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. No puedes simplemente tirar 7 años a la basura. Yo no los estoy tirando. Tú ya lo hiciste. Recogí mi taza de café. Tienes hasta el viernes para mudarte. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Esta también es mi casa, dijo, su voz elevándose. En realidad, no lo es, respondí. Está a mi nombre. La compré 2 años antes de que nos casáramos. Obtendrás lo que el tribunal diga que mereces, que, dadas las pruebas, no será mucho. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. El marido pasivo y complaciente que había conocido se había ido. Lo que había en su lugar era alguien que había pasado 3 días preparándose para este momento exacto. ¿Y Evan? Preguntó, buscando una palanca. ¿Qué pasa con él? Dije. Tiene 17 años, casi 18, edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre dónde quiere vivir. Y basándome en una conversación que tuve con él ayer, no creo que te vaya a gustar su elección. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, solo una fría claridad. Te di todo, susurró. No, corregí. Yo te di todo. Tú me diste mentiras. Pasé a su lado hacia las escaleras. Tienes 4 días. Te sugiero que empieces a empacar. Subí a mi oficina y cerré la puerta. A través de la ventana, la observé de pie en la cocina durante un largo momento antes de finalmente derrumbarse, con los hombros sacudidos por los sollozos. Parte de mí quería sentir algo. Culpa, quizás, o tristeza por lo que habíamos perdido. Pero todo lo que sentí fue alivio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Evan. Lo oí todo desde arriba. Me quedo contigo. Ella tomó su decisión, le respondí. Es tu elección, no la de ella, pero gracias. Llegó otro mensaje. Este de Jim Driscoll. Tengo algo más que necesitas ver. ¿Podemos vernos esta tarde? Respondí, a las 2. ¿En tu oficina? Fuera lo que fuera,
Tenía la sensación de que iba a hacer este divorcio aún más interesante. La oficina de Jim Driscoll estaba en un almacén reformado en el centro, todo ladrillo visto e iluminación industrial. Me recibió en la puerta, con una carpeta de manila en la mano, con expresión sombría. «No te va a gustar esto», dijo, guiándome a su escritorio. «Prueba», respondí, sentándome. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, extractos bancarios y mensajes de texto impresos. Investigué un poco sobre Nathan Pierce después del viernes. Encontré algunas conexiones interesantes. Puso la primera foto. Nathan y Mónica en un restaurante en Louisville, con fecha de hace 6 semanas. Nada impactante allí. Pero luego me mostró el extracto bancario. «Esto es de una cuenta conjunta», dijo Jim. «Abierta hace 4 meses. Mira los nombres. Nathan Pierce y Mónica Arlo. Una cuenta conjunta». Mi estómago se encogió. «¿Cuánto?», pregunté. 87.000 pesos, dijo Jim. «La mayor parte transferida desde vuestra cuenta de ahorros conjunta». Lo movió en incrementos lo suficientemente pequeños como para que no te dieras cuenta. 5.000 aquí, 3.000 allá. Repartido en 3 meses. Me quedé mirando los números. 87.000 pesos. Dinero que había ahorrado durante años trabajando semanas de 60 horas. Dinero destinado a la jubilación, al fondo universitario de Evan, robado y canalizado a una cuenta con su amante. «Hay más», dijo Jim, sacando otro documento. «Esto es un contrato de arrendamiento firmado por ambos para un apartamento en el centro de Cincinnati. El contrato comienza el mes que viene». Habían estado planeando irse juntos. La visita a la habitación de invitados no fue nostalgia o un error de juicio. Fue una prueba. Se había estado preparando para salir de mi vida y entrar en una nueva con Nathan, financiada con mi dinero. «¿Lo sabe su esposa?», pregunté. «¿Lo de la cuenta?». «No». «¿Lo del apartamento?». «No, pero está a punto de saberlo». Jim sacó su teléfono. «Tengo copias listas para enviar a su abogado. Solo tienes que decirlo». Pensé en Rachel, de pie en mi cocina esta mañana, digna, incluso en la traición. Merecía saber el alcance total de lo que su marido había hecho. «Envíalo», dije. Jim asintió y tecleó un mensaje. «¿Hecho?». «Su abogado lo tendrá en 1 hora». Volví a mirar las fotografías. Mónica, sonriendo a Nathan a la luz de las velas. Los dos caminando de la mano por la ribera de Louisville. Felices, despreocupados, gastando mi dinero mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas en la planta. «Una cosa más», dijo Jim en voz baja. «La firma en los papeles de la cuenta conjunta, el formulario de autorización que requería tu consentimiento para transferir fondos de tus ahorros». Deslizó otro documento sobre el escritorio. «Está falsificada. Es tu firma, pero tú no la firmaste». La estudié. Tenía razón. Se parecía a mi firma, pero la presión era incorrecta. El bucle de la B era demasiado ancho. La había practicado. Probablemente la había calcado de antiguas declaraciones de impuestos. «Eso es fraude bancario», dije. «Y falsificación grave». «Confirmado», dijo Jim. «¿Quieres presentar cargos?». Me recliné en mi silla, sopesando las opciones. Presentar cargos significaba informes policiales, potencialmente tiempo en la cárcel para Mónica. Significaba que Evan vería a su madre ser arrestada. Pero también significaba consecuencias, reales. «Déjame pensarlo», dije. «Ahora mismo, solo quiero copias de todo». Jim me entregó una memoria USB. «Está todo aquí, suficiente para enterrarla en el tribunal de divorcio». Me guardé la memoria en el bolsillo y me levanté. «Gracias, Jim». «Cuando quieras», dijo. «Y Bradley, estás manejando esto mejor de lo que lo harían la mayoría de los hombres». No estaba seguro de eso. Solo sabía que derrumbarse no era una opción. No cuando tenía a Evan dependiendo de mí.
No cuando necesitaba reconstruir lo que Mónica había intentado destruir. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, la memoria USB en mi bolsillo se sentía más pesada de lo que debería. Para cuando llegué a mi camino de entrada, había tomado mi decisión. Mónica podía conservar su libertad por ahora, pero iba a pagar por lo que había tomado. Cada último dólar. El lunes por la mañana, me desperté y encontré a Evan sentado en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos frente a él. Levantó la vista cuando entré, su expresión seria más allá de sus 17 años. ¿Qué es todo esto? Pregunté, sirviendo café. Formularios de emancipación, dijo, y una carta que estoy escribiendo al tribunal sobre la custodia. Me senté frente a él. Evan, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, interrumpió. El abogado de mamá llamó ayer mientras estabas en la oficina de Jim. Me dijo que tendría que testificar sobre dónde quiero vivir, así que me estoy adelantando. Deslizó una carta escrita a mano hacia mí. Léela. La cogí. Su letra era cuidadosa, deliberada. Al tribunal, mi nombre es Evan Michey. Tengo 17 años y escribo para solicitar formalmente permanecer con Bradley Arlo después del divorcio de mi madre. Brad no es mi padre biológico, pero ha sido más padre para mí que nadie. Me enseñó a ser un hombre, a asumir responsabilidades, a tratar a la gente con respeto. Las decisiones de mi madre me han mostrado lo que sucede cuando no vives según esos valores. Elijo quedarme con la persona que los ejemplifica. Dejé la carta, con un nudo en la garganta. ¿Estás seguro de esto? Completamente, dijo Evan. Ella tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. A tu madre le va a doler, dije con cuidado. Bien, respondió sin dudar. Quizás así entienda por fin que las acciones tienen consecuencias. Recogió los papeles. Cumplo 18 en 4 meses de todos modos. Esto solo lo hace oficial antes. Sonó el timbre. Abrí y me encontré con un agente judicial, con una tabla portapapeles en la mano. ¿Bradley Arlo? Preguntó. Soy yo. Me entregó un sobre. Ha sido notificado. Lo abrí. Petición de divorcio del abogado de Mónica. Presentada el viernes por la tarde. Solicitaba la mitad del valor de la casa, pensión alimenticia y compensación por angustia emocional. Casi me reí. ¿Realmente está peleando esto? Preguntó Evan, leyendo por encima de mi hombro. Está adoptando una postura, dije. Su abogado probablemente le dijo que pidiera todo y viera que conseguía. No funcionará. Esa tarde, llamó mi abogado. El abogado de Mónica quiere reunirse. Discusión de acuerdo. Ofrecen retirar la reclamación de la casa si aceptas 15.000 pesos en efectivo y renuncias a la declaración de custodia de Evan. No, dije inmediatamente. Eso es lo que les dije que dirías, respondió mi abogado. Pero hay algo más. Afirman que la cuenta conjunta con Nathan fue idea de él. Que Mónica no sabía que el dinero provenía de vuestros ahorros. Eso es mentira. Lo sé. Por eso ya he presentado una moción para obligarla a presentar sus registros bancarios. Demostraremos que autorizó cada transferencia. Hizo una pausa. Bradley, tienen miedo. Esa contraoferta fue un acto de desesperación. ¿Qué recomiendas? Mantente firme. Oblígalos a la fase de descubrimiento. Una vez que vean que tenemos firmas falsificadas y fraude documentado, se rendirán. Colgué y miré a Evan, que estaba haciendo los deberes en la mesa. En 4 meses, sería legalmente un adulto. Pero en ese momento, todavía era un chico viendo cómo su familia implosionaba. Y había elegido quedarse a mi lado. Oye, Evan, dije. Levantó la vista. Sí. Gracias por la carta. Asintió una vez. ¿Te la ganaste? Esa noche, recibí un mensaje de Rachel Pierce. Nathan se mudó. Llevo a los niños a casa de mis padres por un tiempo. Gracias por decirme la verdad. Le respondí, merecía saberlo. Cuídate.
Su respuesta llegó un minuto después. Tú también. Y por si sirve de algo, tu esposa cometió el mayor error de su vida. No respondí. Solo me senté allí en la casa silenciosa, con Evan estudiando arriba, y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Del tipo que llega al saber que hiciste lo correcto, incluso cuando te costó todo. 3 semanas después de iniciado el proceso de divorcio, recibí una llamada de un bufete de abogados que no reconocí. Código de área de Filadelfia. Señor Arlo, mi nombre es Gerald Fitzpatrick. Represento el patrimonio de Thomas Mitchell. Thomas Mitchell, el abuelo materno de Evan, el padre de Mónica. Había fallecido hacía 8 meses, mucho antes de que todo esto comenzara. Conozco al señor Mitchell, dije con cautela. ¿De qué se trata? Llamo en relación con su testamento, específicamente una disposición relativa a su nieto, Evan. ¿Sabe usted que el señor Mitchell dejó una herencia sustancial a Evan? Me senté derecho. No, Mónica nunca lo mencionó. Eso es preocupante, dijo Fitzpatrick. Según el testamento, Evan debía recibir 450.000 pesos en su 18º cumpleaños, mantenidos en un fideicomiso hasta entonces con Mónica Mitchell y Arlo como fideicomisaria. Sin embargo, recientemente hemos descubierto irregularidades en la cuenta del fideicomiso. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de irregularidades? La cuenta se abrió en marzo, según las instrucciones. Para julio, se habían retirado 300.000 pesos. Todas las transacciones autorizadas por la fideicomisaria. Hizo una pausa. Señor Arlo, ¿su esposa hizo recientemente alguna compra o inversión grande? La cuenta conjunta con Nathan. 87.000 pesos era solo lo que yo había encontrado. El resto se había ido a otro lado. Necesito hablar con mi abogado, dije. Y Evan necesita saber sobre esto. Estoy de acuerdo. Estoy preparado para presentar una denuncia por incumplimiento del deber fiduciario, pero dado que Evan todavía es menor de edad, necesitaremos su cooperación como padrastro. Después de colgar, me quedé sentado mirando mi teléfono. Mónica no solo me había robado a mí. Le había robado a su propio hijo. 300.000 pesos que su abuelo le había dejado. Dinero destinado a la universidad, a su futuro. Desaparecido. Llamé a Evan para que bajara de su habitación. Siéntate, dije. Tenemos que hablar. Le conté todo. Su rostro pasó de la confusión al shock y a la furia absoluta. ¿Me robó? Preguntó, con la voz temblorosa. El dinero de mi abuelo. Eso parece, dije. El abogado del patrimonio está investigando, pero la evidencia es bastante clara. 300.000 pesos retirados en 4 meses. Por eso podía permitirse todos esos viajes con Nathan, dijo Evan lentamente. Por eso no le preocupaba el dinero. Estaba gastando mi herencia. Lo siento, dije. Evan se levantó bruscamente, paseando. No, no te disculpes. Esto no es culpa tuya. Se volvió para mirarme. ¿Qué podemos hacer? El abogado del patrimonio quiere presentar cargos penales. Robo, fraude, incumplimiento del deber fiduciario. ¿Es serio, Evan? Tu madre podría ir a la cárcel. Bien, dijo sin dudar. Debería. Le robó a su propio hijo para financiar un romance con un hombre casado. Eso no solo está mal, Brad. Es malvado. Estudié su rostro, viendo el dolor bajo la ira. ¿Estás seguro? Una vez que empecemos este camino. Estoy seguro, interrumpió Evan. Ella tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. Volví a llamar a Gerald Fitzpatrick. Presente la denuncia. Evan y yo cooperaremos plenamente. Entendido, dijo. Señor Arlo, quiero que sepa que Thomas lo mencionó específicamente en una carta adjunta a su testamento. Escribió que usted era el tipo de hombre con el que esperaba que su hija se casara, que trataba a su nieto con respeto y dignidad. Quería que lo supiera. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo.
Esa noche, el abogado de Mónica llamó al mío presa del pánico. De alguna manera, se había corrido la voz sobre la investigación del fondo fiduciario. Ofrecían una rendición total, divorcio sin oposición, devolución inmediata de todos los fondos restantes. Demasiado tarde. La denuncia ya estaba presentada, y Evan ya había hecho su declaración a la policía. La audiencia judicial duró 3 horas. El abogado de Mónica lo intentó todo. Alegaciones de angustia emocional, acusaciones de que yo había sido controlador, intentos desesperados de pintarla como una víctima. Nada de eso funcionó. El juez revisó la evidencia metódicamente, las firmas bancarias falsificadas, la cuenta conjunta con Nathan, la herencia robada del fondo fiduciario de Evan. Cuando levantó la vista de los documentos, su expresión era de granito. Señora Arlo, dijo, llevo 19 años en este tribunal. He visto muchos divorcios difíciles, pero rara vez he visto un patrón tan deliberado y calculado de engaño y robo. Dejó los papeles. El tribunal falla a favor del señor Arlo en todos los aspectos: reembolso total de los fondos maritales, devolución inmediata al fondo fiduciario de Evan Michey, sin pensión alimenticia, sin reclamación sobre el hogar conyugal. Mónica se quedó helada, con la mano de su abogado en su brazo. Además, continuó el juez, dada la edad de Evan y su preferencia claramente expresada, la custodia se otorga al señor Arlo. Las visitas con la señora Arlo serán a discreción de Evan. Miró directamente a Mónica. Usted traicionó no solo a su esposo, sino a su hijo. Eso conlleva consecuencias. El mazo cayó. Mónica no me miró al salir de la sala del tribunal. Su madre la sostenía por un lado, su abogado por el otro. Evan esperaba afuera. ¿Cómo fue? Ganamos, dije. Todo. Me abrazó, rápido y fuerte. Bien. ¿Podemos ir a por hamburguesas? Me muero de hambre. Comimos en su restaurante favorito, hablando de solicitudes universitarias y becas de fútbol americano, evitando deliberadamente el elefante en la habitación. Pero cuando nos íbamos, Evan me detuvo. Brad, necesito decir algo. Tomó aire. Gracias por no rendirte conmigo, por mostrarme lo que significa ser un hombre. Mi abuelo tenía razón sobre ti. Tu abuelo. La carta que mencionó el abogado. La leí. El abuelo Tom escribió que eras el tipo de hombre que deseaba que mi madre tuviera el buen juicio de apreciar, que me tratabas como si yo importara. La voz de Evan se quebró ligeramente. Tenía razón. Lo atraje en un abrazo. Siempre has importado, Evan. ¿Siempre? 2 semanas después, se presentaron formalmente los cargos penales contra Mónica. Robo, fraude, incumplimiento del deber fiduciario. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad. 3 años de libertad condicional, restitución total y servicio comunitario obligatorio. Sin tiempo en la cárcel, pero su reputación quedó destruida. El divorcio de Nathan y Rachel finalizó por la misma época. Me enteré a través de Jim de que Nathan se había mudado a Arizona, tratando de escapar de las consecuencias. Rachel se quedó en Columbus, centrándose en sus hijos y su carrera. En cuanto a mí, me volqué en el trabajo y en ayudar a Evan a prepararse para la universidad. Ohio State le había ofrecido una beca parcial. Con el dinero recuperado del fondo fiduciario, podía permitirse el resto. La vida siguió adelante, más tranquila, pero más limpia, como una herida que finalmente cicatriza. 8 meses después de que finalizara el divorcio, me encontré con Rachel Pierce para tomar un café. No fue a propósito, solo una coincidencia. Terminamos en la misma cafetería del centro, nos reconocimos y ella señaló el asiento vacío frente a ella. Qué pequeño es el mundo, dijo. Más pequeña es la ciudad, respondí, sentándome. Hablamos con facilidad. 2 personas que habían sobrevivido a la misma tormenta. Me contó cómo se estaban adaptando sus hijos, sobre la nueva rutina que había construido. Le conté sobre la aceptación de Evan en Ohio State, sobre la expansión de la planta de manufactura. «Te ves bien», dijo Rachel. «¿Asentado?» «Llegando a eso», admití. «Algunos días son más difíciles que otros». «Sé a lo que te refieres».
Mi terapeuta dice que se necesita aproximadamente un año para superar realmente algo como esto. Para dejar de mirar por encima del hombro, esperando a que suceda lo inevitable. Suena bastante acertado, dije. Intercambiamos números antes de irnos, prometiendo mantener el contacto. Sin intenciones románticas, solo respeto mutuo entre supervivientes. Evan se mudó a su dormitorio a finales de agosto. Le ayudé a desempacar, conocí a su compañero de cuarto, le di el típico discurso de padre sobre estudiar mucho y tomar buenas decisiones. Cuando me iba, me acompañó hasta mi camioneta. ¿Vas a estar bien?, preguntó. La casa va a estar bastante vacía. Me las arreglaré, dije. Además, solo estás a 2 horas de distancia. Te visitaré, prometió. A menudo. No te librarás de mí, Brad. No lo querría de otra manera. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde, la caja de la camioneta ahora vacía, la casa esperando. Por primera vez en meses, eso no me asustó. Vacío no era lo mismo que solitario. Era solo espacio esperando a ser llenado con lo que viniera después. Un año después, me encontré de nuevo con Rachel, esta vez en un evento benéfico. Pasamos la mayor parte de la noche hablando, y cuando sugirió cenar la semana siguiente, dije que sí. No fueron fuegos artificiales. No fue desesperado ni apresurado. Solo eran 2 personas que entendían la pérdida, que se habían reconstruido desde cero, explorando con cautela lo que podría crecer en los espacios que habían despejado. Evan lo aprobó, naturalmente. Es buena gente, Brad, y te mereces a alguien que vea eso. En cuanto a Mónica, me enteré por conocidos comunes que se había mudado a Cincinnati, trabajaba en una tienda, vivía en un pequeño apartamento. La vida glamorosa que había perseguido con Nathan se había evaporado, dejándola sin nada más que las consecuencias. No me sentí reivindicado. No sentí nada en absoluto. Era un capítulo que había cerrado, una lección aprendida sobre confiar en las acciones por encima de las palabras. Lo que había ganado valía más que lo que había perdido. El respeto de Evan, mi propio respeto y el conocimiento de que había manejado el peor momento de mi vida con dignidad y fuerza. Eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.